¿En qué es ella fascinante? En quoi est-elle fascinante? Esta pasa por un conjunto de técnicas físicas, respiratorias, psíquicas, de concentración ya sea mental o visual, que están diseñadas para eliminar cualquier actividad del sujeto. Pongámoslo claro, no hay más sujeto que de verbo alguno. Me muevo, pues bien, basta con no moverme más. Tomando una posición como la del loto, se puede mantener una inmovilidad perfecta. No me muevo más, pero aún estoy respirando. Pues bien, basta controlar la respiración hasta que ya no sea sino un velo. Prácticamente nada, por el pranayama. Pero esto no me impide pensar. Entonces se debe dominar el pensamiento para conseguir eliminarlo por medio de una especie de un estado de trance a través de la repetición de mantras o por medio de la concentración visual, hasta que finalmente ese yo desaparece. Efectivamente, la fascinación de la experiencia es que no hay más sufrimiento posible puesto que ya no hay más un yo. Ya lo ven, fascinante el engaño que a través del yoga y de otras prácticas orientales los incautos católicos caen en sus redes. El padre Berlinde fue ex maestro de yoga, actualmente sacerdote, prior en un monasterio en Francia tras su conversión plena al catolicismo y su liberación de todas esas prácticas, incluso algunas ocultistas. Él lo explica en su testimonio. Nosotros hoy traemos su testimonio y el de otros dos sacerdotes más, porque es una realidad que en el mundo católico los católicos están, debido a su apostasía, a su no práctica de la fe católica, están cayendo en las redes de estas prácticas orientales que ellos consideran inocuas, que ellos consideran buenas para hacer ejercicio y que no tienen efectos espirituales ni mucho menos. Pero eso no es así. Nos llega desde Granada, España, unas imágenes, unas fotos y unos vídeos y un breve audio de una suscriptora que nos cuenta lo que ella fue testigo presencial el pasado 20 de junio, es decir, el día siguiente al domingo de Corpus Christi, frente a la catedral de su ciudad, en una gran explanada, cientos de personas haciendo gestos de yoga, siguiendo las indicaciones de una persona que las dirigía, esas maniobras, porque era la víspera del Día Internacional del Yoga, que es el 21 de junio. No es casual todo esto, y en este vídeo os lo contamos. Tres sacerdotes advierten con firmeza de los peligros del yoga y de las prácticas ocultistas. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El pasado 20 de junio, como os decíamos, en Granada, una vez más asistíamos a lo que es la gran apostasía en la fe de la Iglesia. La gente, en gran número, seguramente todos o la inmensa mayoría bautizados, se ponían a hacer gestos de yoga enfrente a la catedral, en una gran explanada. Esto no es casual. Esto no es casual y es la víspera, lo hacen justamente por la tarde, la víspera del Día Internacional del Yoga. Nos lo cuenta una suscriptora de Granada que fue testigo y que tomó dichas imágenes. Los pulmones se abren, la caja torácica se expande, curamos problemas de respiración y mejoramos el ritmo cardíaco. Exhalo, inhalando vamos arriba, 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 eleva los brazos, estira la cabeza y exhala. Y redondo. Exhala. Fluye con tu respiración. El trabajo de las prácticas de yoga es eliminar las barreras físicas, pero también las mentales y emocionales, disolviendo toda estructura que nos limita.
Fluye con tu respiración. Inhalo. Exhalo. Por la catedral, en el interior de la catedral, y a su finalización, pues empezamos a salir del templo. ¿Cuál fue la sorpresa mía y de muchos feligreses? Que nos encontramos que en la plaza, en la que se ubica pues la catedral, se estaba celebrando el encuentro internacional, el Día Internacional de Yoga. Para los que todavía crean que el yoga no tiene nada perjudicial y que no seamos tan radicales, no veamos cosas donde no las hay, pues voy a dar una serie de datos antes de seguir con mi testimonio. El Día Internacional de Yoga fue establecido por las Naciones Unidas en diciembre de 2014. Se eligió para su celebración el día 21 de junio. Es decir, anualmente el 21 de junio se celebra pues, el Día Internacional de Yoga. Para muchos de ustedes les parecerá algo casual, pero como en esta vida no hay nada casual, y menos cuando tratamos con el enemigo, decir que el 21 de junio es el solsticio de verano. Y da la coincidencia, vamos a decir coincidencia, que ese día es considerado como un día muy importante para la mitología hindú, ya que lo marca como un evento que podría considerarse el comienzo de la ciencia yógica. Todos sabemos que el comienzo de los solsticios, pues para algunos es abrir ciertas puertas y hacer ciertos rituales y en fin, no me voy a extender con esto porque me voy a centrar en el testimonio. Pero si ustedes se fijan, la elección del espacio público elegido no es casual, es enfrente de la catedral que está bajo la advocación de la Anunciación. Puede ser muy tentador el no sufrir, pero ¿cómo estaba usted después de haber vivido estas experiencias? Lo que me perturbaba en la relectura de estas experiencias es que renunciar al sufrimiento es sin duda muy atractivo, pero también implica renunciar a conjugar el verbo amar. Porque si yo no puedo sufrir más, yo no puedo amar más. No hay más yo conjugando el verbo amar. En verdad me preocupaba mucho. Y es un punto sobre el cual quiero insistir, porque creo que es traicionera la presentación que se hace de las tradiciones orientales en Occidente, donde casi hemos olvidado este radicalismo de la desaparición del yo que implica, y sí que implica, que el amor es una ilusión. Para Oriente, Buda dice que el amor es una ilusión que debe eliminarse tanto como el odio, puesto que el amor, como el odio, mantiene la ilusión de alteridad del otro. Si bien Occidente no va hasta este radicalismo, pretende que uno puede unirse a la experiencia de inmersión en la gran energía, en el gran todo, diciendo que esta energía se manifiesta como amor. Estoy envuelto en el amor, en el calor del amor. Pero como veíamos antes, el propio padre Joseph Marie Berlinde, que fue ex maestro de yoga, él tiene muy claro que no existe el yoga cristiano. Es todo un camino ajeno al que confiesa la fe. El horizonte del yoga no es nada bueno. Hay que tener muchísimo cuidado porque él fue testigo. Él lo sufrió en carne propia. No hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga, dice el padre Berlinde, sacerdote y prior de un monasterio en Francia. Su diáfana reflexión, sustentada en la experiencia, cuestiona los argumentos que presentan al yoga como simples y benéficos ejercicios de acondicionamiento físico y psíquico. En su libro La experiencia prohibida, del que presentaremos algunos extractos, amén de pasajes de una entrevista emitida por Net for Good Production, nos transparenta verdad y la pasión por su respuesta fiel a Dios, quien finalmente conquistó su alma. Apenas con 20 años ya era un aventajado científico en el Fondo Nacional de Investigación Científica de Bélgica, cuando se hizo parte de la Gran Revolución Cultural de 1968. Yo era investigador de química nuclear y los medios científicos y de investigación se encontraban en plena efervescencia.
En ese momento me dejé llevar por esa ola. Me enfoqué hacia las propuestas de Oriente que invadían el horizonte de la cultura occidental. La revolución de las estructuras y de la conciencia. Ni su sólida educación cristiana, como tampoco la innata cualidad crítica de su ser científico, impidieron que fuera impactado por el movimiento de estructuras en la sociedad de la época, y un día cualquiera se quedó absorto ante un afiche publicitario que invitaba a practicar la meditación trascendental, aquello de ser una vía simple, fácil y eficaz, dice, para llegar a estados superiores de conciencia, y una autorrealización plena era irresistible. Me entregué a practicar intensamente, detalla el padre Berlinde, hasta el punto de que llegué a encontrarme tan ensimismado como si estuviera fuera de la realidad e incapaz de asumir mi labor en el laboratorio donde trabajaba. Estos son los primeros frutos que genera el yoga, fijaos. Fuera de sí, ensimismado, fuera de sí y a la vez demasiado ensimismado, pero fuera de la realidad. No podía concentrarse, no podía hacer bien la labor en el laboratorio donde trabajaba. Luego habla, es en este reportaje de Religión en Libertad, de que dice que el gurú y la seducción del yoga. Es entonces cuando conoció a un renombrado seguidor del yoga llamado Maharishi Mahesh Yogi, que como prestaba una atención especial a los hombres de ciencia, me recibió cordialmente. Empezó haciéndome practicar la técnica aún más intensamente, pues según él, las dificultades que experimentaba se debían a que debía relajar tensiones profundas. Tras ese tiempo de, entre comillas, purificación, me propuso convertirme yo mismo en maestro de la meditación y me formó para ello. Por casi 3 años exploró en las afamadas bondades del yoga, permaneciendo en una comunidad espiritual, ashram, en la India. Pronto fue entrenado allí, en la cuna del yoga, descubriendo, dice, que la práctica era una gran liturgia, mientras que aquí los occidentales hacían y hacen yoga como ejercicios de relajación. Incluso cuando le dije al gurú en un viaje a Alemania que los europeos estaban haciendo yoga para relajarse, él tuvo un ataque de risa. A los grandes yogis les da ataque de risa cuando los occidentales piensan que están haciendo nada más que un ejercicio pues para su relajación, para su cuerpo, ¿verdad? Cuando hacen yoga. Pues no es así. Luego pensó por un momento y dijo, esto no evitará que el yoga haga su efecto. El yoga hace su efecto aunque tú te creas que es un mero ejercicio físico. Quedó estremecido y reflexionando sobre esto en su libro La experiencia prohibida, el padre Berlinde, y recuerda que a pesar de vivir belleza, armonía y serenidad durante sus prácticas, toda mi naturaleza podía exultar con una sobriedad indescriptible, salvo la punta fina de mi alma que seguía insatisfecha, deseando al amado. Joseph Mari señala en su libro que el yoga es todo un camino ajeno al que confiesa la fe. Este es el primer punto que tiene que tener claro un católico. Es un camino totalmente contrario al que profesa la fe. Camino ajeno. Si es ajeno es contrario. O estás en la fe o estás en otra cosa. En el horizonte cristiano precisa la elevación de que se habla es una salida de uno mismo hacia Dios y hacia los demás, en una entrega caritativa a ellos. Luego agrega que este no es el horizonte del yoga, que en sí mismo es una inmersión en uno mismo para disfrutar de una manera narcisista del propio acto de ser en un éxtasis solitario. El yogi se pone en camino hacia su propia realidad absoluta de la que quiere gozar sin compañía de nadie, sentencia el padre Berlinde. Es un ensimismamiento de Dios. Nos pusimos a conversar y él me preguntó, ¿usted es cristiano? ¿Está bautizado? Le dije, claro, y me devuelve otra pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? Es difícil de expresar, pero percibí que ahí Jesús me decía, hijo mío, ¿cuánto tiempo me harás esperar? Luego de eso me di cuenta que era amado incondicionalmente, que no había ninguna sombra de juicio en la mirada, no había penitencia, sino compasión, una ternura infinita, un mar de misericordia se derramaba sobre mí, y yo lloraba todas las lágrimas de mi arrepentimiento. No pasó mucho tiempo para que Joseph Mari se viera revestido con la fuerza necesaria para abandonar el ashram y las prácticas del gurú. Ahí vemos el primer paso de este católico, solamente era católico bautizado, pero estaba tan confundido. Y ahora un retorno con tropiezos. Tomó un avión, regresó a Bélgica, con apenas un bolso, llega a Bruselas. Sin embargo, sintiéndose lleno de temores, confuso, en vez de buscar ayuda en personas de la Iglesia, recurrió a personas que le parecían ser más idóneas
para aclarar sus inquietudes. Estaban adaptados a la corriente de las tradiciones transmitidas del hinduismo, pero tenían también como referente los evangelios. Este es el gran engaño. Utilizan evangelios, utilizan ciertas nomenclaturas de hablar de Cristo y demás, pero en el fondo no son en absoluto ni siquiera cristianos. Puse mi confianza en este grupo que se decía cristiano, pero la verdad es que mezclaban energía y reencarnación. Y bien, no lo sabía en ese momento, pero había entrado en una escuela esotérica. Muchísimo cuidado con estas cosas. Comenzó a naufragar en ese ambiente y pronto vio un giro más radical en aquella comunidad. Dimos el giro al ocultismo. Me vi en prácticas ocultistas en el ámbito de lo que se llamaría hoy terapias energéticas. Es decir, manipular las energías ocultas con el fin de obtener curaciones. Me volví amigo de un naturista y se admiró de mis habilidades como medium usando las fuerzas ocultas sin dificultad para penetrar en la mente de otros. Fijaos en lo que se estaba metiendo que luego sería sacerdote. En las cosas, en el ocultismo que se estaba metiendo. Estas sesiones de curación ocupaban todo mi tiempo. Todo mi tiempo libre, pues en realidad no había, entre comillas, sanación, solamente un desplazamiento de síntomas. Esta es la realidad. Los que practican el Reiki y todas estas cosas que le llaman de energías y demás, creen que están sanando, pero es un engaño más del maligno. Aún así comencé a participar en la Eucaristía, puntualiza, aunque no me había atrevido a confiar en los representantes de la Iglesia y prolongaba mis tiempos de oración con el Santo Rosario. Paulatinamente tomé conciencia de la enajenación sutil que padecía a raíz del trabajo con estas entidades, sobre todo cuando un día se manifestaron. Y aquí viene el punto clave definitivo en su conversión total. Honesto, Joseph Mari confidencia que escuchó extrañas voces en su trabajo. Tenía un grupo de manipulaciones que llamábamos colectividad magnética. Y en un profundo silencio oía a alguien y decía cosas, pero en la realidad nadie me llamaba. Estaba muy preocupado, ya que se repetía siempre. Entonces se lo comenté a los dirigentes del grupo, quienes se rieron y me dijeron: «Para nada, no te lo hemos dicho». Pero es evidente que ejerces tales poderes sin la ayuda de los espíritus, son ángeles sanadores. Fijaos, ángeles le llaman a los demonios. Pero continuó esclavizado por estos, entre comillas, ángeles sanadores, al extremo que en un viaje a París, cuando acudió a una Eucaristía al mediodía, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote dice por él, con él y en él, escuché a estos seres blasfemar vergonzosamente de Cristo. Quedé petrificado. En ese instante comprendí que había sido engañado, abusado. Al final de la celebración busqué al sacerdote y le conté mi historia y me respondió: «Eso no me asombra, soy el exorcista de la diócesis». Luego de este primer encuentro de liberación, y este detalle es muy importante, iba todos los días a misa y no pasaba nada, los espíritus o entidades se ocultaban. Esto es lo que suelen hacer para que la gente no sepa en qué manos se está poniendo. Sabían que era mejor quedarse quietos, pero la autoridad que tenía el sacerdote los obligó a rebelarse para hacer la gran limpieza. Pude ser finalmente liberado con oraciones intensas. Confidencia. O confiesa este sacerdote. La llamada al sacerdocio maduraba en el corazón del padre Joseph Mari desde que había regresado de la India. Esta vez, señala, decidí aferrarme a la Iglesia, tomándome el tiempo necesario para comprender mi historia a la luz del Evangelio. Es así que luego de 10 años de formación fue ordenado sacerdote en 1983, integrándose en la comunidad monástica de San José, donde es prior de un monasterio en Francia hasta la fecha. Bueno, yo actualmente no he confirmado si este hombre sigue vivo o ha muerto, pero es suficiente saber que hace casi 40 años pues ya era prior de un monasterio, convertido totalmente y dando este testimonio tan valioso de cuál es la realidad que se esconde en el ocultismo, en el yoga y en estas prácticas orientales con energías, imposición de manos. Dice el padre Ghislain Roy: a menudo las prácticas orientales se vuelven hacia divinidades e ídolos. Mucho cuidado, porque la gente no le da importancia, pero esa es la realidad. Cada vez hay más personas, dice el padre Ghislain, que invaden sus casas con budas, máscaras africanas, ídolos,
divinidades hindúes, después de que viajan a la India, todos estos países, se compran o incluso les regalan objetos y ellos se lo llevan tan a gusto a sus casas, inconscientemente. Vamos a ver cómo lo cuenta él. En el 2006 fui a la India con un grupo católico. Después de 15 días me sentía tan oprimido que aunque el viaje era por 3 semanas, me volví antes. Todas estas prácticas se vuelven hacia divinidades, como en el caso del yoga. No existe el yoga cristiano, dice lo mismo el padre Ghislain, dice lo mismo que el padre Berlinde. No existe el yoga cristiano como un modo de relajarse solo físicamente. Las posturas del yoga son de divinidades hindúes y abren la posibilidad de infestarnos con lo oculto. Qué pena que haya católicos que se crean que eso no tiene ningún problema, que no, que todas las religiones son buenas, todo está bien, que no pasa nada, que no, que eso del ocultismo y de infestarte de demonios, que eso nada. Bueno, pues aquí lo está contando este sacerdote, lo está confirmando también. Como decía el padre Josep María Berlinde, dice el padre Ghislain Roy, que estuvo 20 años en la India, si dices a un hindú que haces yoga para relajarte sin incluir la religión, él se va a mofar de ti. Él se mofa de ti, se ríe. Porque sabe que en la práctica del yoga, a través de las posturas adoptadas, está la práctica de la religión. Y por tanto, dice el padre Ghislain Roy, se necesita discernimiento, mucho cuidado con todas estas cosas. Por ejemplo, en la acupuntura no se trata solo de recibir unas agujas, hay que ver quién te las pone. Yo puedo contar que a mí me pasó hace más de 20 años, que tuve la mala idea de ir a unas sesiones de acupuntura, que por cierto me hicieron firmar un documento en el cual ellos se desligaban de cualquier responsabilidad si me pasaba algo, y yo como un tonto lo firmé y me puse en manos de no se sabe quién. Eso no me salió gratis, me puso el sistema nervioso como una moto, realmente. Me arrepentí muchísimo de esas 3 o 4 sesiones, me arrepentí muchísimo, y ahora no se me ocurre, ni aunque me paguen dinero, ni nada, por nada que me ofrezcan del mundo me pongo yo en manos ni de todas estas cosas. También asistí a sesiones de shiatsu, de relajación, pero son personas que tú no sabes quiénes son, qué imposiciones de manos te hacen y qué cosas, y a qué riesgos te expones. Sigue el padre Ghislain Roy. Esa persona hace prácticas ocultas, esa persona que te pone agujas, acupuntura, ¿hace prácticas ocultas?, se pregunta él. ¿En manos de quién te estás poniendo? Si ve los mediums y después practica la acupuntura, transmite lo oculto a través de los dedos. Lo mismo sucede con el Reiki, una práctica oriental donde se trata de utilizar la energía cósmica. Algunos se vuelven mediums del Reiki y manipulan la energía como forma de sanación, supuesta forma de sanación. Pero detrás de esa energía se esconde nuevamente lo oculto, porque de la manera en que se practica el Reiki se abren las puertas al demonio. En un congreso de exorcistas realizado en Roma el año antepasado, 2 personas dieron testimonio que habían sido liberadas del demonio del Reiki, concluye el padre Ghislain Roy. Otra pregunta que le hacen es, ¿qué son los chakras? Los adeptos plantean que son 7 puntos de energía en el cuerpo. Lo importante es no hacer prácticas orientales porque muchas se vuelcan a ídolos y divinidades. A ver si nos enteramos ya de una vez por todas los católicos que lo importante, como dice el padre Ghislain Roy, es no hacer prácticas orientales porque muchas se vuelcan a ídolos y divinidades que en el fondo son demonios. Un médico español que había estado en los templos hindúes se dejó marcar con signos por sacerdotes hindúes. En uno de mis retiros tuvo una manifestación y, aunque ha tenido varios exorcismos, aún está poseído por el diablo. No solo nos volvemos entonces hacia una estatua de piedra, detrás de esos ídolos y divinidades se esconden los demonios. Lo mismo sucede con la tabla Ouija, que es el nombre de un demonio al que se invoca. Sin embargo, la gente generalmente no lo sabe. Un sacerdote tuvo que ir a bendecir una casa donde se jugaba con la tabla Ouija, ya que ahí había todo tipo de manifestaciones diabólicas. Es bastante claro lo que está diciendo el padre Ghislain Roy, ¿verdad? Pues vamos a ver la tercera pregunta que le hacen. ¿Qué diría una persona que tiene un Buda en su casa, pero tan solo como una decoración? Ha ido a un viaje, se lo ha comprado, se lo han regalado como recuerdo. ¿Qué debe hacer si lo tiene como decoración en su casa? Contesta el padre Ghislain Roy
que lo saque rápidamente de su casa. ¿Cómo podemos ser cristianos y acoger ídolos en nuestras casas? Nuestra fe está en Cristo Jesús. Aunque veamos al Buda como una simple decoración, en cuanto tenemos en nuestra posesión uno de estos objetos, de alguna manera, estamos diciendo que creemos en ellos. Detrás de cada ídolo se esconde un demonio. Si acoges a un Buda, puede ser que ese objeto esté infestado, se pierde la paz del hogar, se duerme mal, las parejas se pelean o los niños ya no se sienten cómodos en casa porque la llenamos con ídolos y divinidades, pues que son demonios. Esto es lo que decía el padre Ghislain Roy. Y ahora vamos a terminar con las declaraciones que hace el artículo que firma el padre James Manhackal, que dice claramente que el yoga en la filosofía y en la práctica es incompatible con el cristianismo. Es incompatible. Ya vemos 3 sacerdotes, el padre Berlinde, el padre Ghislain Roy y el padre James Manhackal, que tienen clarísimo que el yoga es incompatible con la fe católica y sin embargo cada vez lo hacen más popular en los países de tradición católica y la gente en su gran apostasía desprecia su fe, no vive su fe y se entrega a estas prácticas orientales con el riesgo que estamos comentando. El padre James Manhackal dice que como cristiano católico nacido en el seno de una familia católica tradicional en Kerala, en la India, él es de la India y por tanto conoce de primerísima mano toda esta realidad, pero habiendo vivido entre hindúes y ahora como religioso, sacerdote católico y predicador carismático en 60 países de los 5 continentes, creo que tengo algo que decir sobre estos efectos perniciosos que tiene el yoga en la vida y en la espiritualidad cristiana. Sé que hay un interés creciente por el yoga en todo el mundo, incluso entre los cristianos, y que también ese interés se extiende a otras prácticas esotéricas y de la nueva era como el Reiki, la reencarnación, la acupresión, la acupuntura, la sanación pránica o pranoterapia, la reflexiología, etc. Métodos sobre los que el propio Vaticano ha prevenido y avisado en su documento Jesucristo portador del agua de la vida, esto antes de Bergoglio, por supuesto. Para algunos el yoga es un medio de relajación y de alivio de la tensión, para otros es un ejercicio que promueve la salud y el estar en forma, y para una minoría es un medio para la curación de enfermedades. Así ellos creen ingenuamente, lamentablemente. En la mente del católico medio, ya sea laico o del clero, lamentable ver cómo en las parroquias lo están promoviendo sacerdotes y religiosas lo practican pues de una forma desaforada. Qué pena tantos religiosos y religiosas que están practicando el yoga y estas prácticas con tanto peligro como estamos viendo. Hay mucha confusión, pues el yoga, según se promueve entre los católicos, no es exclusivamente ni una disciplina relacionada con la salud, ni tampoco una disciplina espiritual, sino que se usa pues unas veces como una cosa, otras veces como otra, y frecuentemente se mezcla todo. Pero el hecho es, dice el padre James Manhackal, que el yoga es principalmente una disciplina espiritual. Esto es un hecho. Esto no es discutible. Esto, los que dicen, no, el yoga tal cual. No es discutible. El yoga es ante todo una disciplina espiritual. Y esto hay que tenerlo clarísimo. Y dice el padre James Manhackal, sé que incluso hay sacerdotes y hermanas en seminarios y noviciados que aconsejan el yoga como una ayuda para la meditación y para la oración. Fijaos qué aberración usan esas prácticas religiosas anticatólicas, sí, anticatólicas. Ya lo estamos explicando por qué, los riesgos que suponen. Pues las utilizan como ellos creen que es una ayuda para la meditación y la oración. Es triste que hoy en día muchos católicos estén perdiendo la confianza en los grandes místicos y en las grandes prácticas espirituales para la oración y la disciplina que recibieron de grandes santos de la tradición católica como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, etc. Y ahora sigan a espiritualidades y místicas orientales que provienen del hinduismo y del budismo. A este respecto, un cristiano sincero debería informarse sobre la compatibilidad o no del yoga con la espiritualidad cristiana y sobre la conveniencia de incorporar sus técnicas en la oración y la meditación cristianas. Si se informa, obviamente llegará a la conclusión de que son incompatibles, como dice el padre James Manhackal. ¿Qué es el yoga? Y ahora te explica el padre James Manhackal qué es el yoga. Realmente la realidad, ¿qué es? No lo que aquí
la gente se quiere creer o imaginar que es. No, la realidad. La palabra yoga significa unión. El objetivo del yoga es unir el yo transitorio temporal, Jiva, con el yo eterno infinito, Brahman, el concepto hindú de Dios. Brahman es el concepto hindú de Dios. Este Dios no es un Dios personal, sino que es una sustancia impersonal, espiritual, que es uno con la naturaleza y el cosmos. Fijaos, la idea que tienen ellos de Dios, de su Dios como sustancia impersonal espiritual, uno con la naturaleza y el cosmos. Brahman es, por tanto, una sustancia impersonal y divina que impregna, envuelve y subyace en todo. El yoga tiene sus raíces en los Upanishads hindúes, que son anteriores al año 1000 a.C., y dice sobre el yoga que une la luz dentro de ti con la luz de Brahman. Lo absoluto está en uno mismo, dicen los Upanishads Chandogya. Tat tuan asi, eso eres tú. Lo divino habita dentro de cada uno a través de su representante microcósmico, el yo individual llamado Jiva. En el Bhagavad Gita, el señor Krishna describe el Jiva como mi propia parte eterna y afirma que la alegría del yoga le llega al yogi que es uno con Brahman. En el año 150 a.C., el yogi Patanjali explicó las 8 vías que guían las prácticas del yoga. Desde la ignorancia a la iluminación, las 8 vías son como una escalera y son las siguientes. Esto es muy importante, que el católico conozca estas realidades, cuáles son esas 8 vías, como una especie de escalera, y que son incompatibles con nuestra fe católica cristiana. Atentos. 8 vías. Primera, el autocontrol llama. Segunda, la práctica religiosa, niyama. Tercera, posturas, asana. Cuarta, ejercicios de respiración, pranayama. Quinta, control de los sentidos, pratyahara. Sexta, concentración, dharana. Séptima, contemplación profunda, dhyana. Octava, iluminación, samadhi. Aquí es interesante observar que las posturas, continúa el padre James Manhackal, y los ejercicios de respiración, posturas y ejercicios de respiración, que frecuentemente son considerados en Occidente como todo el yoga, son sencillamente los pasos 3 y 4 hacia la unión con Brahman. Solamente son 2 pasos de los 8, lo que aquí en Occidente se considera que es el yoga. Las posturas y los ejercicios de respiración son solo 2 pasos, el asana y el pranayama. El yoga no es solo un sistema, y pasos para la unión con el Brahman, cuidado, no con cualquiera. El yoga no es solo un sistema elaborado de posturas y de ejercicios físicos, es ante todo una disciplina espiritual que pregona llevar el alma al samadhi, a la unión total con el ser divino. Si fuera con la Santísima Trinidad sería estupendo, ¿verdad? Pero es que no es eso. El samadhi es el estado en el que lo natural y lo divino se convierten en uno. El hombre y Dios llegan a ser uno sin ninguna diferencia. Este enfoque es radicalmente contrario al cristianismo, en donde claramente hay una distinción entre creador y criatura, entre Dios y el hombre, por mucho que se unan. En el cristianismo Dios es el otro, entre comillas el otro, y nunca el mismo. Es triste que algunos promotores del yoga, reiki o de otras disciplinas o meditaciones distorsionen algunas citas de la Biblia. Claro, eso es lo que hacen, distorsionar citas de la Biblia, al citarlas aisladas para corroborar sus argumentos tales como: sois templo de Dios, el agua viva fluye en ti, estaréis en mí, yo estaré en vosotros, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, etc., sin entender el contexto ni el auténtico, completo, profundo significado de estas palabras que están contenidas en la Biblia. Hay gente que retrata a Jesús incluso como a un yogi, como actualmente podemos ver en imágenes de Jesús en conventos, capillas y presbiterios. Fijaos qué barbaridad pintar a Jesucristo como si fuera un yogi.
Jesús está representado en posturas de meditación de yogi. ¡Qué barbaridad! Decir que Jesús es un yogi es denegar su divinidad, santidad y perfección intrínseca. Es como una forma de insinuar que él tenía una naturaleza imperfecta sujeta a la ignorancia y a la ilusión o maya, y que necesitó ser liberado de su condición humana mediante la práctica y la disciplina del yoga, lo cual es obviamente una gran falsedad. El yoga es incompatible con la espiritualidad cristiana porque es panteísta. Dios es todo y todo es Dios. Y sostiene que existe una realidad única y todo lo demás es ilusión o maya. Fijaos que esto está ya en relación con las enseñanzas de la doctora Ángeles Sánchez Arechaga, que nos habla en esta cuarta revolución, que es la revolución de Acuario o de la New Age, en la cual entra todo esto del orientalismo y del panteísmo. La ONU lo que pregona es el panteísmo para sustituir los 10 mandamientos por el panteísmo y por su falso concepto de verdad, que la verdad es la que ellos pues pregonan como un consenso y demás, ¿verdad? En vez de una verdad revelada por Jesucristo. El yoga, repito, dice el padre James Manhakkal, es incompatible con la espiritualidad cristiana, porque es panteísta. Dios es todo y todo es Dios. Eso es falso. Yo he escuchado a gente de estas metidos, que seguro que son bautizados, metidos en cosas de New Age, decirte yo soy Dios, tú eres Dios. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Pues así te lo dicen. Y sostiene el yoga que existe una realidad única y todo lo demás es ilusión o maya. Si solo existe una realidad, dice el padre Manhakkal, y todo lo demás es ilusorio, no puede haber ninguna relación ni amor. El centro de la fe cristiana es la fe en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios, el modelo perfecto de relación amorosa. El cristianismo es sobre todo relaciones con Dios y entre los hombres. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22. En el hinduismo, sin embargo, el bien y el mal, lo mismo que el dolor y el placer, son ilusorios. El bien y el mal son ilusorios. Le llaman maya, esta ilusión maya. Vivimos en una maya, en una ilusión. El dolor y el placer, ilusorios, maya. Y por lo tanto, irreales. Vivekananda, el icono más respetado del hinduismo moderno, decía: el bien y el mal son uno y lo mismo. Fijaos qué barbaridad decir que el bien y el mal son uno y lo mismo. Cuando te dice la palabra de Dios, ¿acaso puede haber entendimiento entre Cristo y Belial? Puede haber, es imposible. Son opuestos. Cristo y Belial son opuestos. No puede haber entendimiento. Pues ellos te dicen que no, que el bien y el mal son uno y lo mismo. En el cristianismo, la cuestión controvertida del pecado como una ofensa contra la santidad de Dios es inseparable para nuestra fe. Toda nuestra fe arranca de la concepción del pecado original como un rechazo de Dios, una desobediencia a Dios, una elección de un mal uso de la libertad del hombre. Porque el pecado es la razón por la que necesitamos un Salvador. Claro, el pecado hace que necesitemos un Salvador. Ya nos volvemos impotentes para salvarnos. La encarnación, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús son para nosotros medios de salvación, es decir, para liberarnos del pecado y de sus consecuencias. No podemos ignorar esta diferencia fundamental a la hora de absorber en la espiritualidad cristiana al yoga y a otras técnicas de meditación orientales. Nosotros es como si estuviéramos metidos en una trampa profunda, en un hoyo profundo, y no pudiéramos escalar y salir de ahí a la luz y salvarnos. Y clamamos que alguien venga a rescatarnos, nos eche una mano. Ellos no. Entonces el que nos echa una mano es Cristo, el que nos saca del pozo más profundo es Cristo. Ellos no. Ellos se caen en ese hoyo y se ponen en postura de loto y se creen que con eso pues se evaden de la realidad, del dolor, de lo que están viviendo, y con eso alcanzan la paz, etc. Un gran autoengaño. En el mejor de los casos, dice el padre James Manhakkal, el yoga es una práctica pagana y en el peor es una práctica oculta. O sea, el yoga solo tiene dos salidas: o práctica pagana o práctica oculta. Te pongas como te pongas, es estar en las tinieblas.
Esta es la religión del anticristo, dice el padre James Manhackal. El hombre que se hace Dios a sí mismo y por primera vez en la historia está siendo practicada frenéticamente en el mundo occidental y en América. Es ridículo que maestros de yoga lleven incluso una cruz o algún símbolo cristiano, engañando así a la gente al decir que el yoga no tiene nada que ver con el hinduismo y dicen que es solo una cuestión de aceptar otras culturas. Otros han intentado enmascarar al yoga con apelativos cristianos, denominándole yoga cristiano. Si yo tengo un amigo que en paz descanse, que no había manera de convencerle, murió confesado, espero que él estaba engañado, él se pensaba que podía practicar un yoga cristiano, que rezaba el Padre Nuestro haciendo las prácticas de yoga, pero no es posible, no hay que autoengañarse. Esta no es una cuestión de aceptar la cultura de otro pueblo, dice el padre James Manhackal, es una cuestión de aceptar otra religión que es irrelevante para nuestra religión católica y que tiene conceptos religiosos heréticos. Esto no es ninguna broma, es que hay que tomarse la fe en serio. O sea, Jesucristo no ha venido a crucificarse en una cruz, a pagar nuestra salvación derramando toda su sangre con un dolor impresionante, con una... Pues ya lo veis, ¿no? Con lo que es la pasión, ¿no? Pues nada, pues para que ahora cada uno haga lo que crea conveniente, ¿verdad? Es una pena que el yoga se haya expandido tan frenéticamente desde los jardines de infancia hasta todo tipo de instituciones de medicina, psicología, etcétera, llamándose a sí mismo ciencia, cuando no lo es en absoluto, y se está vendiendo bajo la etiqueta de terapia de relajación, autohipnosis, visualización creativa, centering, etc. El Hatha Yoga está ampliamente difundido en Europa y en América como método de relajación y como ejercicio no agotador. Es uno de los 6 sistemas reconocidos del hinduismo ortodoxo. En su origen es religioso y místico y es la forma más peligrosa de yoga. Recordad las palabras de San Pablo, no os maravilléis, pues también Satanás se disfraza de ángel de luz. Yo recuerdo las palabras de un sacerdote colombiano que era exorcista y que él cuenta que él vio personas con posesión diabólica por practicar el yoga. Tuvo que enfrentar esos casos. Con toda la sinceridad de mi corazón puedo decir que entre el 80 y el 90% de los participantes han estado en el yoga, el reiki, la reencarnación, etc. Prácticas todas ellas religiosas orientales. Allí han perdido la fe en Jesucristo y en la Iglesia. En Croacia, Bosnia, Alemania, Australia e Italia he tenido casos claros en los que los individuos poseídos por el poder de la oscuridad gritaban: «Yo soy Reiki», «Yo soy el señor Yoga». Ellos mismos se identificaban a estos conceptos como si fueran personas mientras yo dirigía una oración de sanación por ellos. Posteriormente tuve que hacer una oración de liberación sobre ellos para liberarles de la posesión del maligno. Hay personas que dicen: no hay nada de malo en la práctica de estos ejercicios. Basta con no creer en la filosofía que hay detrás. Sin embargo, los promotores del yoga, del reiki, etc., afirman claramente que la filosofía y la práctica son inseparables. Por eso, un cristiano en ningún caso puede aceptar la filosofía y la práctica del yoga, ya que el cristianismo y el yoga son 2 puntos de vista que se excluyen mutuamente. El cristianismo ve al pecado como el principal problema del hombre, lo considera como un fracaso a la hora de ajustarse tanto a los estándares como al carácter de un Dios moralmente perfecto. El hombre está distanciado de Dios y necesita la reconciliación. La solución es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la muerte de Jesús en la cruz, Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo. Ahora llama a los hombres a recibir en libertad todos los frutos de su salvación solo a través de la fe en Cristo. A diferencia del yoga, el cristianismo ve la redención como un regalo gratuito que solo puede ser recibido y nunca ganado o alcanzado a través del propio esfuerzo o de las obras. Nosotros estamos llamados a hacer obras, pero no nosotros, como dice San Pablo, sino la gracia de Cristo en mí. Es la gracia de Cristo la que tiene que hacer obras en ti. No tú con tu propio esfuerzo liberarte de nada, no puedes.
Lo que se necesita hoy en Europa y en muchos sitios es la proclamación enérgica del mensaje de Cristo, que viene de la Biblia y que es interpretado por el auténtico magisterio de la Iglesia, para evitar dudas y confusiones que se difunden en Occidente entre muchos cristianos y llevarles al camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Solo la verdad puede hacernos libres, concluye el padre James Manhackal. Ojalá este vídeo haya servido para que muchos católicos despierten a la realidad y abandonen cierto tipo de prácticas esotéricas, ocultistas, orientales, que ponen en riesgo su salvación eterna, clarísimamente. El hombre no tendría ningún poder sobre los planos ocultos sin la colaboración de las entidades que controlan el plano oculto sobre el cual trabaja. Digo entidades, de latín entitas, que quiere decir algo que existe. Entonces nosotros, en nuestras tradiciones, hablaremos de demonios. Son espíritus inteligentes que tienen la capacidad de pensar, de querer y de trabajar con el hombre, de llamarlo aunque no como nosotros hablamos aquí. Y así vemos que todas las tradiciones cristianas u otras nos ponen en guardia contra toda forma de alianza, de colaboración con estas famosas entidades. Y es allí donde justamente el trabajo en el ocultismo o la magia se vuelve peligroso, no a causa de las energías, sino debido a la colaboración. ¿Saben? Puedo remontarme a San Agustín sobre este análisis acerca del poder de apagar el fuego. Por medio de una fórmula que se pronuncia, se llega a eliminar los efectos de una quemadura, no solo el dolor, sino también la herida. Pero, ¿cómo puede el hombre tener tal poder? Agustín dice, no es el hecho de pronunciar esta fórmula, usted no es Dios creador, su palabra no es creadora. Otros dicen, pero es una oración, es falso, se reza al fuego, pero hablar al fuego no es dirigirse a Dios. Curar instantáneamente una quemadura es imposible. El Espíritu puede hacerlo trabajando con el plano oculto. No hablo del Espíritu Santo, sino de los demonios. Por lo tanto, pronunciando esta palabra, ustedes contactan al Espíritu para que intervenga. De paso, entendieron que si les diera esta fórmula y que ustedes la pronunciaran, no funcionaría porque no están aliados con el Espíritu. Por el contrario, si su abuela les dice, tengo el poder de apagar el fuego, envejezco, ¿quieres recibirlo? Pueden decir, sí, abuela, quiero hacer bien. Eso basta, aceptaron, entre comillas, el don, el poder. Es decir, el Espíritu lo reconoce y de ahí en adelante, mientras que hace 5 minutos la fórmula no funcionaba cuando la pronunciaban, ahora que la recibieron de su abuela, ustedes se unieron a una tradición. Ahora funciona. ¿Ven que no es la fórmula en sí? Es simplemente que es necesario inscribirse a un linaje iniciático. Es una iniciación implícita en el consentimiento que se dio al recibir el poder. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Es un imperativo moral hablar sobre el infierno eterno. No para asustar y obligar a las personas a tener temor de Dios, sino porque su omisión consiste en cierto modo en una falta de caridad hacia los hombres. No decir la verdad en este punto es no amar a los hombres. En positivo, hablar del infierno es un acto de amor hacia los hombres. Monseñor Rogelio Olivieres, descansa en paz. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.